Bueno, lo tenemos a Guido Agostinelli, economista también, está aquí con nosotros y le vamos a preguntar a él, Darío. Sumate, bienvenido Guido, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Viniste con libro? Sí, vine con libro. ¿Viniste con libro bajo el brazo? ¿Qué es? A ver, mostrarnos. Experimento libertario. Mostralo vos. ¿Lo muestro? Otro, ahí va. Espera, ahí está, yo lo voy mostrando acá. Pero hablaba, gracias por venir, hablaba Darío de inflación, mencionaba la cuestión de la carne, lo que se viene. Iba a subir la nafta y finalmente no, ¿qué pasó? Sí, ahí el gobierno está tratando de controlar esta cuestión de la inflación con toda la artillería de lo que puede lograr. Efectivamente va a estar entre el 2 y el 2,5% en el mes. Lo que hay que considerar con el dato de inflación cuando uno lo ve aislado es que por otro lado las paritarias no las quiere validar por encima del 1%. Sí. Por ende, en realidad, cuando uno habla de que hay un 2% de inflación o arriba del 2% de inflación proyectada, pero el gobierno no convalida salarios con aumentos mayores al 1%, en realidad ya nos está anticipando que en este año puede haber un ajuste salarial y retraer todavía más los salarios. Pero aun cuando el empresario esté dispuesto a pagar, bueno, ahora tuvimos el caso camioneros, ¿no? Pero digo, ahí donde el concepto de libertad se desmorona, porque es el propio gobierno el que tiene previsto para este año no homologar paritarias, bueno, justamente por lo que vos decías. Sí, eso es una de las grandes contradicciones de por qué ellos se autodenominan libertarios y en realidad permiten que se ajusten todos los precios de la economía. Lo vivimos, lo sufrimos con las obras sociales, lo sufrimos con los alimentos durante gran parte del año y ahora con lo que son los salarios. Menos nuestros salarios. Sí. Que es un precio, digo, hay que determinarlo, es un precio que está regido por la oferta y por la demanda, ¿no? Dari, le pregunto esto y ahora te dejo a vos, pero porque la semana pasada, hace 15 días, arrancábamos con la tapa de Clarín con el Fondo Monetario felicitaba a la República Argentina, se venía el préstamo, hablábamos de qué montos, hablábamos de a dónde iba a ir de los 11.000 o bueno, lo que sea, en millones, pero algo está pasando, ¿no? También con eso. A ver, las reservas negativas están en aproximadamente 11.000 millones de dólares, por ende un nivel muy parecido al que dejó Massa. Sí. Pero tengamos en cuenta el contexto en el que dejó Massa. Massa deja estos 11.000 millones de reserva negativa en un contexto que prácticamente no se pagaban importaciones. Sí. Y en cambio a este gobierno lo que le está pasando es que se está acelerando la importación. Con la baja del impuesto país hoy es muy conveniente importar. Entonces ese es el problema grande con el que se está enfrentando el gobierno y por eso hace esta baja de las retenciones. Con lo cual a mí me parece que el préstamo al FMI se puede llegar a acelerar en función de que evidentemente hay una falta consistente de dólares. Recordemos que cuando las reservas son negativas de dólares quiere decir que se está usando parte del respaldo de los depósitos en dólares de los ahorristas, ¿no? Claro. Hay algo con esto que decía de la carne que seguramente suba esta semana, que el gobierno todo el tiempo dice que se van a ordenar los precios, ¿no?, de la economía, porque estuvieron muchos años desordenados, entonces que se van a ordenar. Y eso lleva, por ejemplo, a que tengamos el menor consumo de carne por persona en más de 2 décadas y varias cosas de esas que vayan sucediendo, que es ordenarse. Claro, menos argentinos comen carne, por ejemplo. No sé vos qué ves, Guido, de qué otras cosas se pueden ordenar a la baja para la economía familiar, sin lugar a dudas, pero que vamos a ir viendo, como decíamos, las batallas políticas. Bueno, las batallas económicas que dará el gobierno de a poco y equilibrando, nivelando para abajo. Sí, sin lugar a dudas, eso trae una exclusión mayor, trae una demanda que encontramos que trata de reaccionar al alza, porque también tenemos que entender cuando miramos los números en que hay una comparación interanual. Esa comparación interanual, sobre todo ahora a partir de este año, a partir de enero, febrero, marzo, vamos a encontrar comparaciones interanuales en las cuales se dispara todos los indicadores. ¿Por qué? Porque fueron los peores 3 meses de gobierno, los peores 4 si incluimos diciembre, con lo cual ahora vamos a encontrar una reactivación en lo que dice el gobierno, pero no lo vamos a ver reflejado en la calle. Para mí eso choca un poco con el relato, eso es lo que va a ocurrir con la carne, es eso, sin lugar a dudas va a seguir cayendo el consumo, se reemplaza, generalmente están los bienes sustitutos, ¿no? Por eso crece la demanda de otro tipo de bienes, pero también teniendo en cuenta esto de que liberan todos los bienes y todos los precios, el dólar parece que todavía no lo quieren liberar. Y a mi modo de ver, eso podría ser una parte acertada, porque si liberan el precio del dólar, acá no sabemos a dónde va a ir. Y esa es un poco la cuestión de diagnóstico que no podemos dar, ¿no? No podemos saber a cuánto se va a ir el dólar cuando liberen el cepo, porque tenemos intervenido no solo el dólar oficial, sino los dólares financieros también. Claro. A ver, se hablaba de la asunción de Trump y de lo que podía llegar a pasar automáticamente. Solo con su asunción, devaluaciones automáticas, ¿no?, en el resto de los países, por ejemplo en la Argentina, a partir del fortalecimiento del dólar. Pero más allá de eso, te pregunto, ¿qué consecuencias te parece que puede haber en lo inmediato? Y bueno, ni hablar con la cuestión aranceles, que ahora sumó Canadá.
México. Claro, a mí me parece que lo que puede pasar con Estados Unidos es un efecto no deseado de lo que busca encontrar Trump. Esto de los aranceles, ya mismo en Estados Unidos me están reportando economistas de allá que ya hay aumentos de precios locales. O sea que lo que estamos encontrando es una reacción lógica que si vos importabas bienes de Canadá o de México, tengamos en cuenta que hay muchas fábricas en México que exportan bienes a Estados Unidos, con un arancel de un 25%, si vos sos un importador o una fábrica que necesita esos insumos, naturalmente aumentás ya los precios. O sea que ya se están viendo movimientos en los precios. Con lo cual el fortalecimiento del dólar, vamos a ver en cuánto da la inflación, si como refugio, por ejemplo, si vos me preguntaras, ¿es un buen refugio hoy el dólar incluso en Argentina? Yo diría, mirá, fíjate en otro tipo de inversiones alternativas, ¿no? Sí. El oro, por ejemplo, ha estado aumentando estos días bastante. Entonces quiero decir, Trump está jugando con fuego, está yendo muy a fondo, con una cuestión que le puede salir al revés, ¿no? A China también le subieron los aranceles, digamos, a Canadá y a México un 25%, pero a China un 10%. En los sectores, digamos, en general, pero en los autos eléctricos, por ejemplo, están en el 100% de aranceles. Entonces es una situación muy compleja en la cual ahora parece que se invierten los roles, porque es China el que dice que va a denunciar ante la Organización Mundial del Comercio a Estados Unidos por ponerle aranceles. A ver, y volviendo a lo terrenal, ¿no? Digo, esto de llegar a fin de mes y teniendo en cuenta la medida de las retenciones al campo y lo electoral, ¿no? La búsqueda en estos próximos meses de algún resultado electoral, ¿no está previsto de todos modos, en base a lo que hablábamos de paritarias, no solo que no se recompongan salarios, sino tampoco hacer un poco más fácil, tomar alguna medida que tenga que ver, digo, porque esto es lo que le importa al que está del otro lado, cerrando el domingo por irse a dormir, para que sea más fácil el sostenimiento de un hogar, ¿no? Sí, que fue lo que se acrecentó este año. La verdad que como medida electoral podría venir algo de eso, eso es lo que pregunto. Sí, a mí me parece que el gobierno puede estar planteando las paritarias con este tope que decimos del 1% y que evidentemente lo va a tener que relajar. A mí me parece que es evidente que eso lo va a tener que hacer, pero fijémonos los objetivos que ellos se presentan. No lo relaja quizás por presión sindical, por presión de los trabajadores, por presión, como bien marcabas vos, de los empresarios mismos, que pueden querer pagar un poco más. Pero lo que hay que tener en cuenta también, y que me parece que es lo más nocivo y es lo que no se ve y es un efecto que ocurrió también en los 90, es que efectivamente, por ejemplo, en lo que es alimentos, puede haber una merma bien marcada de lo que son los aumentos por la importación que hay de alimentos. Digamos, esta apertura, esta facilidad que se dio la semana pasada para importar alimentos, lo que hace es que en el corto plazo los precios se mantengan estables, pero el problema es que hay destrucción de industria local, por ende va a haber más desempleo, que ese desempleo no necesariamente se ve en el indicador de desempleo, porque uno cuando se queda sin trabajo puede ir a trabajar a alguna aplicación de estas que todos conocemos, y eso lo que hace es un efecto sobre el salario que también tiende a la baja, ¿no? Y eso realmente es preocupante en el mediano y largo plazo. Guido, gracias por venir a traernos buenas noticias como siempre. Muchas gracias.